Hola, mi nombre es Víctor Alfonso Romero Ramos, soy de cuarto 1 con matrícula 5184. Voy a platicar acerca de lo que es el LM555, que es un circuito integrado. El LM555 es un circuito integrado cuya función principal es la de producir pulsos de temporización con una gran precisión y que además puede funcionar como un oscilador. Aquí vemos precisamente el componente, tiene 8 patitas. En la siguiente imagen voy a mostrar qué son o cuál es el nombre de cada una de esas patitas. La primera patita va hacia tierra, el 2 es el trigger, el 3 es el output, el 4 el reset, el control voltage, el threshold, discharge, y el 8 que va hacia la alimentación del LM555. El funcionamiento dentro del LM555 es una combinación de diferentes circuitos. Por ejemplo, aquí se los voy a mostrar. Está compuesto de 3 resistencias. Aquí las vemos. Tenemos 2 comparadores que realmente son amplificadores operacionales. Dentro se encuentra un flip-flop RS. Tenemos una salida, el out, y tenemos un transistor BJT. Estos son los componentes que hay dentro del LM555. Y un poquito sobre su funcionamiento es que entre el pin número 8 y el pin 1 hay 3 resistencias en serie, conectadas como un divisor de voltaje, repartiendo el voltaje entre ellas, donde puede haber voltajes desde 1/3 hasta 2/3 del voltaje de alimentación. Con ese divisor de voltaje entra en funcionamiento los 2 amplificadores que se encuentran enseguida. Esos 2 amplificadores operacionales se encuentran en modo comparador, que obtienen a la salida del comparador desde un voltaje de 5 volts a 0 volts. Estos realmente serían estados lógicos, lo que es el 1 y el 0. De los amplificadores que tenemos allí, amplificadores operacionales, cada uno sale una patita. Ahí tenemos marcados con números. Del amplificador 1 va hacia la patita número 6 y del amplificador 2 va hacia la patita número 2, que sería el trigger. Cuando funcionan en modo comparador y obtienen a su salida el 1 o el 0 de estados lógicos, hace que entre en funcionamiento lo que es el flip-flop. El flip-flop es un dispositivo que sirve como memoria básica para las operaciones de lógica secuencial. Realmente lo que hace es interpretar las salidas que vienen de los comparadores, ahí de los amplificadores operacionales, y hacen ciertas secuencias que llevan a una salida inversora donde se encuentra el out. Y de esa misma salida lleva a lo que es a un LED o a una resistencia y a un LED. Pero si en esa salida sale un 0 o 1, ya dependiendo del caso, hace que entre en funcionamiento lo que es el transistor, llevando a lo que es la salida al 7, que es el discharge. Del flip-flop hay otra salida que es la salida 4, que es el reset. Y de los amplificadores operacionales, una de las salidas lleva hacia el 5, que es el control voltage. Este es a grandes rasgos el funcionamiento interno que tiene lo que es el LM555. Bueno, el circuito integrado se puede utilizar en 2 configuraciones básicas, que es el modo astable y el modo monoestable. La que voy a mostrarles ahorita es la configuración monoestable. En este punto el circuito entrega un solo pulso con la duración que uno calcule.
Y para poder calcularlo se utiliza una fórmula que es tiempo es igual a 1.1 multiplicado por la resistencia, que a su vez multiplica al capacitor. Teniendo esto, obtendremos el tiempo de duración de pulso a la salida. Lo que voy a hacer ahorita es el circuito. Les voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Y vamos a usar para este circuito monoestable 4 resistencias, 2 capacitores, LED, la fuente de alimentación. Lo vamos a ir haciendo poco a poco. Entonces, el simulador que voy a usar ahorita se llama Multisim, y en esta parte de acá arriba, del lado izquierdo pero superior, se encuentra nuestra caja de herramientas, que abre esta ventana donde vamos a poder tener todos los componentes. Voy a necesitar 4 resistencias. Entonces aquí donde dice grupo, le pico y le doy un clic a básico, y ahí en básico, en esta parte dice resistors. Ahí voy a colocar mis resistencias. Necesito 4 resistencias, y principalmente necesito una resistencia para el circuito que yo voy a mostrarles, una resistencia de 20 kilos. Es con lo que yo he calculado. Tenemos 20 kilos. Aquí lo voy colocando. Necesito también capacitores. Lo mismo ahí en básico. Abajo del resistor está el capacitor. El capacitor que voy a usar es uno de 47 microfaradios. Aquí lo tengo. Le damos OK. Necesitamos resistencia. Necesito una resistencia para el LED, para que se pueda ver cuando está dando el pulso. Voy a usar una resistencia de 320 ohms. Aquí lo tengo. Y también necesito una resistencia de 220 kilos. Ahorita les voy a mostrar para qué necesito esta resistencia. Aquí está, 220 kilos. Y también otro capacitor de 100 nanofaradios. Aquí lo vamos a encontrar. Perdón, va a ser de 100 nanofaradios. Le damos OK, y aquí tenemos estos componentes. El más importante es el LM555, lo vamos a poner en todos los grupos. Aquí arriba es donde uno escribe LM555, LM555, y aquí lo tenemos. El que voy a usar es el que dice CM. Le damos OK, y aquí voy colocando mi circuito. También necesito la fuente. Me voy nuevamente a esta parte de las herramientas. Voy a Power Sources, y aquí voy a usar un VSC. Y también necesito tierras. Otra más. Y le damos en cerrar. Bueno, entonces primero que nada, el VSC va a ir conectado. Este VSC va a ir conectado a mi fuente. El VSC es el pin 8 o el pin número 8, el que va a voltaje. Aquí abajo voy a conectar la tierra, que va a ir a GND. Aquí lo tengo. Y para la configuración o para poder conectar el reset, es que necesito una resistencia de 220 kilos y este capacitor de 100 nanofaradios. El reset va conectado al flip-flop que está dentro del LM555, y lo que va a hacer es precisamente darle de que el componente se comporte de la manera correcta. Por ejemplo, son estados lógicos. Lo que va a hacer es mantenerlos
en ceros para cuando se conecte el M555. Entonces voy a usar esta configuración, voy a girarlas y el capacitor lo necesito girar y los voy a ir conectando entre ellas. Este va conectado a la corriente, a la VCC, y el reset va conectado entre las dos. Y todo esto se va a enviar a tierra. En vez de enviarlo allá abajo, voy a colocar esta tierra y lo uno con eso. Está conectado ya en lo que es el reset de manera correcta. La siguiente parte es yo diría que es de lo más importante, es precisamente la resistencia y el capacitor, que nos van a permitir mover la constante del tiempo de este circuito. Ay, aquí me equivoqué. Un poquito más arriba. La resistencia de 20 kilos va unida a VCC. El capacitor va conectada a la resistencia. Y la resistencia la voy a enviar hacia aquí abajo, hacia la tierra. Aquí. Lo que es el discharge y el threshold, el umbral, estas dos van a ir conectados en medio de la resistencia y el capacitor. La descarga, y este va unido hacia la descarga de esta manera. Y lo que es la patita del trigger, la patita número 2, esa va a estar unida a lo que es la resistencia de, me faltó una resistencia de 10 kilos, que aquí lo voy a ir buscando. Está básico, resistencias, y tengo resistencia de 10 kilos. Le doy aquí y aquí va a estar. Esta resistencia que va hacia el trigger, el trigger está conectado a un comparador. Entonces este comparador va a estar conectado a VCC, pero solamente cuando se active lo que es el push button. También necesito un push button, lo voy a buscar aquí en todos los grupos, y en esta parte de abajo me voy a ir a switch. Aquí lo tengo, y debe ser supplementary switches, y este aparece como push button NO. Aquí está, normalmente abierto. Vamos a acomodar así. Cuando se presione el push button, se va a iniciar el pulso del circuito. Este va conectado a la resistencia, y todo esto se lleva hacia tierra también. Y lo que es el trigger va un poco antes, o entre la resistencia y el push button. Esa es la mayoría del circuito, y finalmente la resistencia va aquí conectada, y va a ir conectado también al LED. Me voy nuevamente a esta ventana, le pico en diodos, aquí aparece el LED, y vamos a usar un LED verde, ok, y aquí tengo el LED. Le damos aquí en el LED, y todo esto lo enviamos hacia tierra. De esta manera está completo el circuito. Entonces, a la hora de nosotros de presionar el pulso
se va a encender el LED según lo que hayamos calculado entre la resistencia y el capacitor. Recuerden que la fórmula es tiempo es igual a 1.1 multiplicado por la resistencia, que a su vez multiplica el capacitor. De esa manera movemos la constante del tiempo y podemos decidir cuánto tiempo va a durar encendido el LED. Le vamos a dar aquí arriba a play. Ahí estaría echándose a andar el circuito. Y yo este circuito lo calculé para que dure aproximadamente un segundo el LED. Aquí abajo, en la simulación, el transcurso del tiempo es diferente. Va a durar un poquito más que un segundo. Aquí lo vamos a ir viendo. Si se fijan, aquí va en milisegundos, 4, 5, bueno, 600, 700 milisegundos. Y cuando llegue al segundo se va a apagar. Ahí estaría el circuito completo. Lo voy a probar nuevamente. Le damos play y voy a volver a presionar para que se pueda ver el tiempo. Ahí van 200, 300 milisegundos, 400, 500, 600, 700, 800, 900 y al segundo se apaga. De esta manera se completó lo que es el circuito monoestable del LM555. Voy a hacer la configuración de ahora del circuito estable con este mismo componente. Entonces le damos en nuevo, nos va a decir crear y aquí tenemos nuestro circuito, nuestro plano para poder hacer el circuito. Bueno, en la configuración estable el 555 no tiene un estado estable. La salida va cambiando continuamente entre el nivel bajo y el nivel alto, continuamente. Todo eso varias veces formando una onda cuadrada continua. Lo que vamos a usar para poder calcular lo que dure el pulso, esto le vamos a llamar el ciclo de trabajo. Presenta dos estados, un estado alto y un estado bajo. Y para poder calcular todo esto vamos a usar dos fórmulas. Para el tiempo en alto o el tiempo de trabajo en alto, vamos a multiplicar 0.693, todo eso multiplicado por la resistencia 1 más la resistencia 2 y a su vez multiplica el capacitor. De esa manera vamos a obtener el tiempo que va a durar en alto. Y para poder ver el tiempo que va a durar en bajo, se usa la fórmula que es tiempo es igual a 0.693 que va a multiplicar a la resistencia 2 y a su vez multiplica el capacitor. De esa manera obtenemos el tiempo que va a durar en el estado bajo, obteniendo así ya entre los dos la frecuencia de oscilación con estos dos tiempos. Entonces aquí lo que vamos a usar nuevamente el componente principal, el LM555. Nos vamos aquí a todos los grupos. Aquí vamos a colocarle LM. Si no aparece es porque lo tenemos aquí. LM555CM. Aquí lo abrimos. Aquí está mi componente. Y aquí vamos a usar dos resistencias. Nos vamos a básicos. Necesito dos resistencias pequeñas para los LED y necesito dos resistencias para los ciclos de trabajo. La resistencia principal, la resistencia 1, tiene que ser mucho más grande que la resistencia número 2. Las resistencias que voy a usar va a ser una de 10 kilos, que va a ser la principal, la número 1. Para la resistencia 2 va a ser una de 2.2 kilos. Aquí lo voy buscando. 2.2 kilos. Y también necesitamos el capacitor, que es muy importante. El capacitor lo hice con uno de 47 microfaradios.
47 microfaradios. Y para este circuito usé 2 LEDs para que se pueda ver el tiempo en alto y el tiempo en bajo. Nos vamos a básicos, bueno, aquí en diodos, nos vamos a LED y necesito un LED verde y un LED de color rojo. También necesito sus 2 resistencias, entonces me voy a básico, aquí están resistors y las resistencias van a ser de 320. Aquí está 320 y otra de 320 también. Esto es lo que vamos a usar para el circuito. Algo muy importante es la alimentación. Nos vamos a sources, power sources, y lo que voy a usar ahorita es una pila, bueno, un DC power, y cerramos. La necesito de 5 volts de esta batería y vamos a armar el circuito. Bueno, principalmente pues vamos uniendo el VCC, que es el pin número 8, conectado a nuestra pila. Aquí lo voy haciendo. Una tierra, nos vamos nuevamente aquí. Aquí están las tierras. Aunque no, con el mismo voltaje negativo lo vamos a poder cerrar. Y aquí sí lo voy haciendo. En este punto el reset no es necesario ahora una configuración diferente con resistencias y capacitores. Lo vamos a hacer nada más con esto. La resistencia número 2, la R2, va a ir al voltaje, al VCC, y después va a ir la otra resistencia, la de 10 kilos, y en la parte de abajo va a ir el capacitor. Aquí todo eso lo vamos a enviar hacia la tierra. Aquí conectamos nuestra tierra y bueno, aquí tenemos bueno, la descarga va a llegar en medio de estas 2 resistencias. Lo que es el threshold y el trigger se van a unir a esta parte de las resistencias del circuito, y el threshold se va a unir a lo que es el trigger. Las resistencias para los LEDs las voy a acomodar. Aquí es muy importante la resistencia que voy a conectar a la salida del LM555 es la que va a dar el estado alto y se va a conectar al LED 1, que va a ser el verde, y va a estar conectado a lo que es la tierra, a GND. El LED 2 va a estar conectado un poquito diferente. La salida del LED 2 se va a conectar después de la resistencia 1, bueno, después de la resistencia del LED 1, porque cuando sale el estado alto y enciende el LED 1, llega el voltaje y alimenta esta parte del LED. Aquí la diferencia para el LED número 2 es que cuando se queda en estado bajo y se queda aquí un 0 volt, entonces el LED lo ve como si fuera tierra encendiendo esta parte.
Ahorita en el funcionamiento lo vamos a checar. Y aquí tengo ya completo el circuito. Aquí lo vemos. Y vamos a probarlo para ver si se encuentra bien conectado. Le damos aquí play. Y podemos ver que ya enciende el LED verde en su ciclo de trabajo alto. Cuando se apague va a encender el LED rojo, que es el estado bajo. Y así va a estar alternándose esto. Podemos ver también cómo forma una onda con el osciloscopio. Aquí lo voy a buscar para que lo podamos ver. Aquí lo voy a colocar. Con el osciloscopio vamos a ver cómo es el trabajo de cada uno de estos. Voy a conectar el osciloscopio. Este va a tierra. Y el canal 1 va a ir al LED. Y el 2 vamos a colocar a esta parte del capacitor para ver cuánto se está cargando. Así. Entonces le damos play. Ahí empiezan a moverse los LEDs. Vamos a esperar a que cambie. Ahí cambió. Y vamos a ver en el osciloscopio el funcionamiento. Le damos a autoset. Tenemos las dos señales, nada más que no las identificamos. Vamos a poder verlas de esta manera. El canal 1 es el que va hacia el LED. Vamos a mover hacia acá. Vamos bajando, no más que ahí está. Ahí podemos ir viendo que la señal ahí va haciéndose cuadrada, bueno, mostrándose cuadrada. Ahí está. Y tenemos lo que es la señal 1, que es la señal cuadrada. Ahí la podemos ir viendo ahorita que se vaya formando. Y la señal 2 es la que es del capacitor. Y la vamos a ver. Cómo se va formando. Bueno, pues de mi parte sería todo. Nada más mencionar que el LM555 es un componente donde se mezcla lo que es la electrónica análoga con la electrónica digital, y a través de esos circuitos entre estas dos electrónicas nos permite todas estas opciones y configuraciones que tiene el LM555. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias.